Chalón, chalón. El Eterno les bendiga. Eh, Buenos días, buenas tardes, buena noche para todas aquellas personas, hermanos, amigos que nos escuchan desde otros lugares. Hoy vamos a hacer una pequeña reflexión. Digo pequeña porque yo creo que es pequeño lo que decimos, lo que hablamos, porque de pronto quisiera ser más larga toda la salida, todo esto. Pero son pequeñas reflexiones donde el Señor nos está hablando constantemente lo que debemos hacer, lo que debemos escuchar. Entonces vamos a mirarla para allá. 17 Aliyah 3, John Chichi, tercer día. Vamos a estar mirando desde Chemó 18, 24 al 27 y vamos a mirar la historia a mirar a Moshe y a su suegro Yitro. ¿Quién será Yitro? Pensará la gente. Es el suegro de Moshe, un sacerdote de Madián que fue a visitar su yerno, o sea, a Moshe. Fue a llevar allí su familia. Miramos cómo este varón sabio fue con un propósito a visitar a Moshe. Nos dice Éxodo, Chemo 18, el 24, y dice, Moshe prestó atención al consejo de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. ¿Y qué sería lo que él le dijo y por qué le prestó atención? Primero, Yitro era un hombre sabio, era un sacerdote, no era cualquier persona del común, aunque también le debemos de prestar atención a las personas que nos dan consejos o sugerencias. Pero esta era una recomendación directa del Eterno, porque Yitro era un sacerdote. Y lo que le dijo Yitro a Moshe era sabio. ¿Por qué era sabio? Porque era mandato del Eterno. Y le dijo, Moshe prestó atención. O sea, cuando otra persona nos hable, debemos de prestar atención, sobre todo cuando es para edificar nuestra vida espiritual, moral y afectiva. Moshe escogió hombres competentes de Israel y los hizo jefes sobre el pueblo, a cargo de miles, de cientos, de 50 y de 10. ¿Qué significa esto? La gente podrá decir, pero bueno, ¿y por qué eso así como por pedacitos? Porque el Señor lo mandó a que escogiera por partes. ¿Para qué tenía que escoger estas personas? Para nombrar jueces, para nombrar personas que lo ayudaran a su tarea. Una tarea difícil. Es que si uno, por ejemplo, lidera, por decir algo, una cifra irrisoria, 20 personas, seguro que uno se va a sentir mal con esas 20 personas, porque es la carga de 20 personas, porque son las circunstancias, las dificultades, los problemas, las alegrías. Lo más que cuentan son cosas tristes. Para una sola persona era demasiado. Y el pueblo era grandísimo, era un pueblo impresionante. Todos debemos de saber que el pueblo de Israel era un pueblo grande que él lo llevó al desierto. Estar uno en el desierto con todos los problemas y dificultades que se daban allí, problemas familiares, problemas de amigos, problemas de toda clase. Por muchos motivos habían problemas, porque estaban en el desierto. Así hubieran sido esclavos en Egipto, sentían comodidad en Egipto, porque estaban en otras circunstancias, comían su carnita, comían sus cosas, pero allí estaban caminando en el desierto. Así hubiera una nube que les protegía del sol, ellos estaban allí prácticamente afuera, caminando con dificultad por toda esa arena, por toda esta situación. Entonces todo esto iba acrecentando las dificultades del pueblo de Israel. ¿Qué pasa con esto? Miramos por qué su suegro le dijo a Moshe
lo que le dijo que debía hacer, porque Moshe no sabía delegar y atendía todos los problemas de todo el pueblo. Cuando nosotros no sabemos delegar, nos estresamos. Pero ¿por qué está tan estresado mi jefe? ¿Por qué está tan estresado? ¿Cierto? En fin, personas que tengan liderazgo, que tengan a su cargo otras personas. Puede ser algo muy sencillo, unos padres que no saben delegar. Y Moshe no sabía delegar. ¿Pero por qué no sabía delegar? Porque Moshe veía tanta gente, y el hecho de que Moshe fuera el líder no era que los conocía a todos. Venga, fulanito, usted sabe hacer esto, sabe hacer lo otro. No. En cada grupo de personas hay personas capacitadas, tienen dones, tienen cantidad de conocimientos. Y Moshe no sabía el conocimiento que estaba allí con él. Él simplemente los veía como personas que habían salido del desierto. Él no sabía, allí me encuentro un profesional que sabía hacer esto, el que impone manos, el que libera, el que sabe hablar, ¿cierto? El que sabe resolver situaciones difíciles. Entonces, ¿por qué le dice Jitro esto a Moshe? Porque lo ve desesperado. Imagínese todo el día sentado y toda la gente poniéndole quejas, toda la gente contándole sus tristezas. Entonces, ¿a qué iría Jitro donde Moshe? Jitro fue a llevar la esposa y los hijos. Eso fue lo que Jitro pensó que solamente le iba a hacer. Pero el Eterno tenía decidido hacer otra cosa. En los planes del Eterno estaba era que Jitro venga. Usted es el indicado, Jitro, para que me le enseñe a Moshe a delegar. Porque Moshe se iba a enloquecer. Yo creo que cualquiera se enloquecería con siquiera 5 encima, colocándole quejas diferentes. Y Jitro fue allí a llevar su familia. Pero el Eterno tenía otros planes. Ay, pero ¿por qué los planes me salieron como no era? Porque es que cuando nosotros tenemos la presencia del Ruach HaKodesh, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, las cosas se dan como el Eterno quiere, como el Eterno tiene programado. Nosotros, por ejemplo, aquí, en nuestra vida secular, hacemos planes. Entonces yo para tal día me voy para tal parte y yo tal día hago tal cosa. Porque hacemos planes, somos seres humanos y hacemos planes. Pero el Eterno tiene otros planes. Ay, no se me dio este plan seguramente porque lo conté. No, porque es que cuando nosotros caminamos bajo la voluntad del Eterno, el Eterno guía nuestros pasos. El Eterno los guía hacia dónde vamos, qué hacemos, con quién y por qué. Entonces digamos que Jitro era un sacerdote sabio, le dio el consejo o la dirección que necesitaba Moshe. Moshe se iba a enloquecer. Moshe escuchó con atención a su suegro. Hizo lo que el suegro le dijo, porque yo imagino que él descansó. Yo imagino que Jitro le dijo, vea, aquí hay varones que saben. Nombre jueces, nombre personas que sepan resolver. Y una persona que sabe resolver es porque está en capacidad de juzgar y de sanar. Porque no se puede hacer una sola cosa, o no se debe hacer una sola cosa. ¿Qué hizo Moshe? Obedeció a su suegro, escogió hombres competentes. No escogió así al que primero pasara, no. Él empezó a mirar cuáles eran los hombres competentes y los nombró jefes, jefes del pueblo. Y escogió por cantidades, miles, 150, 10, para que fueran liderando. Yo pienso que Moshe sintió un descanso grandísimo cuando su suegro le dijo, delega, enseña.
porque es que delegar, la gente puede ser sabia, pero si no sabe delegar, le falta sabiduría. Y Moshe les faltaba esa partecita de su sabiduría. Saber delegar. Saber delegar es tener el conocimiento que la persona que va a nombrar está en capacidad de hacer el trabajo que se le va a encomendar. Él no nombró a cualquiera, él nombró personas que iban guiados por Elohim. Porque si Elohim, el Eterno, el Señor, nuestro Padre Celestial no va delante de nosotros, nada se hace. Estos varones que él escogió tenían que ser varones del Eterno, porque eran varones que estaban en capacidad de resolver los problemas. Y yo imagino que los problemas eran grandes. Habían problemas sencillos, que ellos mismos los resolvían. Me imagino que peleitas así, sencillas, que no iban para ninguna parte. Pero cuando eran problemas ya más grandecitos, ellos resolvían. Pero cuando el problema ya era grande, cuando ya era un problema mayor, ¿qué hacían? Se los llevaban a Moshe. Mire el cambio. Ya que hacía Moshe, ya Moshe recibía los problemas más grandes, porque Moshe estaba en capacidad de resolverlos todos, tanto los aparentemente insignificantes como los problemas más grandes. ¿Por qué Moshe podía resolver todo esto? Porque Moshe, yo siempre recuerdo esta palabra, si tú no vas conmigo, no voy. Porque Moshe sabía que el Eterno estaba allí con él. Moshe sabía que él era guiado por el Eterno. Moshe sabía que lo que su suegro le había dicho era guiado por el Eterno. Tenemos que aprender a delegar. Y aprender a delegar no es decir coger al azar, venga, usted y usted. No, cuando aprendemos a delegar es porque conocemos la persona a quien le vamos a entregar cierta tarea. Al médico no se le puede entregar una tarea de albañil, no se le puede entregar la tarea del abogado, no se le puede entregar la tarea del campesino, porque él es médico. Entonces, ¿el médico qué hace? Se dedica, ¿el abogado qué hace? El abogado a defender. Y así sucesivamente. Cada uno tiene su don, que se lo dio el Señor. Es que yo me voy a hacer médico porque voy a conseguir plata. No, si usted se va a hacer médico es porque el Eterno le puso en su corazón ser médico. ¿Para qué? Para que atienda una personita que nació hoy, dentro de 20 años, usted la va a atender. Ve, yo vine a ser este niño, esta niña, y le tocó atenderla. Para eso lo hizo médico, para que atienda esta personita, ¿cierto? Entonces, Moshe tenía que tener el conocimiento de quién sabía, a quién iban a nombrar. Y miramos aquí en el 26, versículo 26, que era regla general, que ellos llevaran los casos, pero los asuntos grandes, los asuntos pequeños los decidían ellos mismos, y los grandes se los traían a Moshe. Los casos difíciles se los llevaban a Moshe. Cuando todo esto sucede, Moshe deja que su suegro se vaya tranquilo a su tierra, a su propio país, que era de Madián. Yo imagino que ya Moshe descansó. Moshe sintió un alivio grande por la visita. La primera porque llevó su familia y la segunda porque lo orientó, porque le dijo lo que debía hacer, porque le dio las recomendaciones necesarias. Miramos cómo entonces ellos, los jueces, los que estaban trabajando con Moshe, porque estaban trabajando, cómo empiezan a hacer las cosas bien y por qué las harían bien. Se puede preguntar usted. Las hacían bien porque Elohim va delante de ellos.
Si tú no tienes a Elohim delante de ti, tus planes no te salen. Tus planes no te pueden salir porque no están dirigidos por el Señor. Porque si no escuchamos la voz del Eterno, no podemos obedecer. ¿Cómo así? Sí. Si yo no escucho la voz del Señor, que me puede hablar por medio de sueño, me puede hablar por medio de otra persona que venga y me diga, fulana de tal, Luz María, por ejemplo, que me diga a mí, Luz María, tú debes de hacer esto porque es lo correcto. Yo sé que es un hombre o una mujer de Dios que me lo está diciendo y no lo hago. Él no es el perjudicado, la perjudicada soy yo, porque no estoy escuchando la voz del Eterno, porque no estoy obedeciendo al Señor. No podemos obedecer, ¿por qué? Porque el Eterno no va con nosotros, porque sin Elohim nada bueno podemos hacer, todo nos sale malo. Moisés estaba guiando al pueblo del Eterno, el pueblo de Dios, porque el Eterno iba con él y porque Moshe estaba en santidad. El Eterno debe ir delante de nosotros siempre para guiarnos y para eso debemos ser santificados. El Eterno te mira, te bendice de a poquito cuando estás en desobediencia. Pero cuando estamos en obediencia, Él va delante de nosotros. Y Él va feliz porque va delante de nosotros, porque nos va guiando, porque va viendo que sus hijos e hijas se están dejando guiar. Y vamos en caos, en santidad. Y si el Eterno no nos guía, no podemos hacer nada. ¿Qué estamos haciendo? Cuando usted no va con el Eterno, con Dios, con el Señor, con Yeshua, ¿sabe quién lo está esperando en el camino? El enemigo. Porque cuando estamos en el Eterno somos presa fácil. Cualquier cosita, por insignificante que sea, le abrimos la puerta. El Señor nos guarde de abrir la puerta al enemigo, porque siempre hemos estado en tiempos difíciles, pero ahora está más difícil. Ahora está el tiempo más difícil. Y es ahora cuando debemos hacer caso a la palabra del Eterno. Es ahora cuando debemos hacer caso, cuando un hombre de Dios nos habla. Cuando un hombre de Dios nos dice hay que estar en santidad, no camines por ahí. Regrésate. Ese camino no te conviene, porque el Señor no está en ese camino. El Señor nos hizo una promesa y él no es hombre para arrepentirse. Ah, qué pereza, no le voy a cumplir a esta gente. Él nos prometió que donde estemos, Él va a estar allí. Él va a ir delante de nosotros. Él va a estar siempre en nuestro hogar, en nuestra casa. Y donde usted vaya, el Eterno está ahí, porque Él lo prometió. Pero, pero, hay un pero debemos estar en santidad. Debemos llevar el Ruach HaKodesh a toda parte, que se sienta la presencia del Eterno, que se sienta que esa mujer o ese varón está en santidad, que cuando este hombre o esta mujer del Eterno llegue a tu casa, llegue la bendición. Hay muchas bendiciones, puede ser económica, puede ser de sanidad, puede ser de gozo. El mero hecho de que esta persona vaya a tu casa y ore por ti, hay gozo, porque se está afirmando el Eterno. Ay, es que yo tengo al Eterno, pero es que Él como que no me oye. Y llega este siervo, sierva del Eterno, y te dice, vamos a orar. La oración del justo puede mucho. La oración del justo rompe cadenas. La oración del justo abre las ventanas de los cielos. Y cuando se abren las ventanas de los cielos, el Señor derrama bendiciones sobre nosotros hasta que sobra y abunde. Nos da bendiciones remecidas. Todo, todo lo que venga de parte del Eterno es bendición. Moshe tuvo la bendición de recibir su suegro,
qué alegría vino mi esposa con mis hijos. Pero lo que no sabía Moshe era lo que el Eterno iba a hacer con él. Le iba a dar un descanso. Porque, y enseñarle algo, enseñarle a delegar. Si usted tiene su empresa o le toca delegar, o es líder de 5 personas en adelante, delegue. De esas 5 personas, cada una tiene un don. La que sabe hacer esto y lo otro. Delegue. Es que me toca todo el trabajo porque esta gente no sabe. El que no sabe es usted. Que esas personas, aparentemente tan calladitas, tan humildes, o aparentemente no tan humildes y tan calladas, esté usted pensando que no son capaces. Es que yo necesito sacar vacaciones, pero no tengo a quién dejar al cargo. Empiece a mirar, empiece a escudriñar la vida de esa persona. Empiece a mirar. Y cuando menos piense, usted se va a dar cuenta que si lo que yo tengo aquí son diamantes en bruto, si lo que yo tengo aquí son unos tesoros que son capaces de hacer lo que yo hago, y hasta mejor. Aprende a delegar. Tú que tienes tu empresa, tú que tienes una familia grande, no hagas todo tú solo, porque cuando uno hace las cosas uno solo, uno termina estresado, cansado y sin ganas de ver a los que fueron a la reunión, porque termina uno mal. No, estoy súper cansada, es que no tengo tiempo, es que no puedo. Delegue, aprenda a delegar. En cualquiera de ellos está el que te puede imponer las manos para sanidad a ti o a tu gente. Está el que está dispuesto a hacer lo que usted necesita que él haga. Esa persona que tiene el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, es la persona que estás necesitando, como Moche, con tanta sabiduría, con tanta guerra, con tanto conocimiento, de haberse dado el lujo de ver al Padre el rostro cara a cara, de haberse dado el lujo de bajar de allá del monte cuando fue por las tablas de los misbot, los mandamientos, bajó con su rostro iluminado que la gente no lo podía ni mirar. Ese varón necesitaba un solo consejo, uno solo. Aprende a delegar. Y aprendió a delegar. Y aprendió a delegar. Todo personaje, por importante que sea, necesita un consejero. Vemos que las grandes personalidades, sobre todo los presidentes, tienen un consejero. El presidente no se lanza así a la loca, no. El presidente tiene sus consejeros. El presidente tiene quien le diga, haga esto, no lo haga. ¿Será que él no sabe? Sí, sí sabe. Pero hay cosas que todavía no ha aprendido. Entonces, él tiene su consejero para que lo ayude a orientar, para que lo ayude a guiar, para que lo ayude a mandar, porque para eso tiene un gabinete. Ese gabinete, cada uno tiene una función. Es que se inventaron estos gabinetes hoy día, esto es nuevo, que el de educación, que el ministro de defensa, que el ministro de no sé qué. Eso no se lo inventaron ellos. Esto es viejo. Esto viene desde la antigüedad. Los jueces, los jueces no nacieron para esta temporada. Los jueces nacieron desde antes, desde siglos atrás. Y Moshe aprendió a tener sus propios jueces. Moshe aprendió a delegar. Moshe los levantó. Ellos estaban allí quietecitos con su sabiduría y con su conocimiento. Pero ¿cómo le iban a decir a Moshe? Moshe, venga, yo le resuelvo ese problema. Moshe, no se preocupe, Moshe, que ese es un problema familiar. No se preocupe, Moche, que ese es un problema de que aquel se llevó la ovejita del otro o el cabrito. No, ellos no se iban contra Moshe porque Moshe era el líder y el que hablaba con Dios. Imagínense unirse contra el líder y decirle, vea, señor presidente, o en fin, yo sé hacer esto y esto y esto. No, un momentico, que es que el que manda aquí soy yo.
podían pensar ellos de eso de Moshe. Pero Moshe con tanta sabiduría, tanto conocimiento y obediencia, porque Moshe era obediente, le faltaba aprender a delegar, aprender. Y su suegro se lo enseñó, Yitro. ¿Por qué se lo enseñó? Porque Yitro era un hombre sabio, era un sacerdote, y la sabiduría venía de Dios. Bueno, yo les digo que para estar en cualquier situación debemos de ser santos, Kadosh. El Padre nos manda a ser santos para poder impactar a quién, a nuestra familia, que es nuestro núcleo familiar, que es lo que tenemos alrededor. Porque si no impactamos la familia, no impactamos la gente de afuera. Que esta reflexión nos haya enseñado a delegar, a hacer cosas grandes y sencillas para enseñar a los demás y a los que ya tienen el conocimiento, ayudarles a guiar. Bueno, Padre, te damos gracias en esta mañana por esta pequeña reflexión, Padre, que nos hayas hablado a cada uno de nosotros, Señor, a todo aquel que esté escuchando este mensaje, Padre de la Gloria. Enséñanos cada día en el nombre de Yeshua. Amén y amén.